Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio para hablar de la valoración nutricional en sus niños y niñas. Mi nombre es Carola Sauré, yo soy médica pediatra, especialista en nutrición, y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la valoración nutricional. Vamos a desarrollar las dificultades que hay en la evaluación del estado nutricional en estos pacientes, cómo valorar el aporte adecuado y evaluar las intervenciones nutricionales beneficiosas en determinadas situaciones. Hay muy poca bibliografía que hable sobre la valoración nutricional en los niños y niñas con esta enfermedad, pero sí se sabe que hay una prevalencia importante en los niños que tienen alguna alteración del tono muscular o en la movilidad, en el riesgo nutricional, con una prevalencia del 60 al 80%. Entonces hay que hacer foco en la valoración nutricional y es importante el abordaje multidisciplinario. En los niños que tienen alteración de la movilidad hay alteración de la composición corporal, esto es una diferente composición en cuanto a masa muscular y masa grasa. Hay una gran prevalencia de dificultades para alimentarse, ya sea por trastornos deglutorios, por alteración y dificultad en el posicionamiento durante el momento de la comida. Hay mayor prevalencia de alteraciones gastrointestinales, esto es de reflujo, de vómitos, de constipación, y esto a su vez tiene un impacto importante en el crecimiento y en el desarrollo. Por lo tanto, hay que focalizar en la evaluación nutricional de estos niños y niñas. Existen dos grandes desafíos en la evaluación nutricional en esta población. Fundamentalmente la evaluación del estado nutricional, que se hace en base a antropometría, ofrece muchas dificultades porque no hay patrones de referencia, porque hay alteración de la composición corporal, entonces los parámetros de uso habitual subestiman o sobreestiman masa grasa y masa magra, y esto a su vez hace que sea muy difícil establecer requerimiento energético en forma apropiada. Así que la evaluación del estado nutricional y establecer el requerimiento energético son dos grandes desafíos en esta población. Con respecto a la evaluación nutricional, desde la antropometría hay dificultades, ya que en los niños que no se pueden parar o que tienen dificultades para sostenerse, es difícil evaluar el peso, ya que si no tenemos una camilla balanza hay que hacerlo por peso diferencial o una balanza adecuada para silla de ruedas. La talla, porque hay retracciones, entonces lo ideal es medir segmentos y utilizar fórmulas adecuadas para la estimación de talla. El índice de masa corporal, que cuando hay desarrollo normal es un buen indicador de composición corporal y de masa muscular, pero no pasa esto en niños que tienen dificultades en el desarrollo. Entonces, es importante saber que si bien no son un buen indicador de diagnóstico nutricional, sí sirven en cada paciente individual para valorar crecimiento. Y es importante entonces tener en cuenta siempre la velocidad de crecimiento. Un niño o una niña con dificultades en el desarrollo puede tener alteración en la composición corporal y un peso y una talla que no son normales para su edad cronológica, pero tener una velocidad de crecimiento normal, y esto es fundamental a tener en cuenta a la hora de la evaluación nutricional. Otra forma de estimar composición corporal es a través de pliegues cutáneos o a través de la medición del perímetro del brazo, que es una forma muy sencilla de evaluar estado nutricional. Hay algunos métodos específicos como la impedanciometría o la densitometría para evaluar densidad mineral ósea o composición corporal específica, y por supuesto hay que tener en cuenta el laboratorio.
Más allá de los laboratorios específicos de la enfermedad en sí, es importante tener en cuenta que puede haber déficits nutricionales y que si bien hay suplementación de algunas vitaminas específicas, puede haber déficit de otras vitaminas. Entonces es bueno tener al menos una vez al año o 2 veces al año laboratorio nutricional específico como parte de la valoración del estado nutricional. ¿Qué cosas me tienen que llamar la atención como banderas rojas de identificación del riesgo nutricional? Lo primero y fundamental es cuando hay falta de aumento de peso o falla en el crecimiento. Es muy importante tener en cuenta siempre la velocidad de crecimiento, tanto en peso como en talla. Si es posible, es bueno tener alguna valoración de la composición corporal, ya sea con fórmulas en forma indirecta, a través de pliegues o en forma directa a través de impedanciometría. Hay que tener en cuenta algunos otros signos físicos de carencias específicas o problemas en la piel o mala circulación periférica y cuando hay signos de dificultad para alimentarse. Estas son cosas que tienen que llamarme la atención y que tienen que hacer o que se haga una interconsulta con alguien especialista en nutrición o hacer alguna indicación para mejorar el estado nutricional. Bueno, entonces, ¿cómo estimamos los aportes en forma adecuada? La verdad es que como no hay recomendaciones, la mejor sugerencia es que todo el aporte tiene que ser calculado en forma absolutamente individualizada. Y esto es tan importante porque eh, las recomendaciones dietarias según edad pueden sobreestimar la necesidad de energía, ya que sobre todo la cantidad de energía necesaria está muy relacionado con el grado de discapacidad motora. Los pacientes que dependan de silla de ruedas requieren aproximadamente el 60-70% de la energía de recomendación comparada con niños de desarrollo normal, y la espasticidad aumenta el gasto en aproximadamente el 10%. Por esto el requerimiento de energía debe ser absolutamente individualizado, teniendo en cuenta la movilidad, el tono muscular, el nivel de actividad, la alteración del estado metabólico y el crecimiento. Con respecto al aporte proteico, lo que se sugiere es que tiene que ser similar a los niños con desarrollo normal y se sugiere aumento del aporte cuando hay escaras, lesiones cutáneas o aumento del catabolismo, o bien en pacientes severamente desnutridos cuando se encuentran en la fase de realimentación. Con respecto a los lípidos, se recomienda que el aporte tiene que ser aproximadamente del 30% del valor calórico total, siempre teniendo en cuenta los ácidos grasos esenciales, y algunos trabajos indican que en aquellos pacientes que tienen una movilidad severamente reducida y se encuentran en un peso y en un crecimiento adecuado para su edad, posiblemente se beneficien con el aporte de menor cantidad de energía grasa. Para el mejor aprovechamiento proteico, siempre hay que tener en cuenta que el aporte energético tiene que ser adecuado. Esto es válido sobre todo para aquellos niños que se alimentan por vía oral, en los cuales hay riesgo de desbalance entre el aporte proteico energético. Con respecto a los hidratos de carbono, suelen ser el 60% del valor calórico total de la dieta. Hay que favorecer hidratos de carbono lento, hay que tener en cuenta que por la alta prevalencia de dismotilidad intestinal y constipación, estos pacientes se favorecen con el aporte de una buena cantidad de fibra en la dieta. Una buena manera de calcular el aporte de fibra dietario es el peso del paciente más 5 gramos, y esto da la cantidad de fibra en gramos por día necesarias para que el aporte sea adecuado. Se sugiere no consumir hidratos de carbono rápido. Otro de los grandes problemas es el aporte hídrico, que es fundamental. Es frecuente la deshidratación en estos pacientes y esto está favorecido por la incapacidad para comunicar sed, la prevalencia de trastornos deglutorios que hacen que el aporte hídrico tenga que hacerse en muchas formas, muchas veces, perdón, en forma de líquidos espesados, tienen una gran pérdida de agua secundaria al babeo y a la ingesta segura que favorece
la mala hidratación. Como parte de la evaluación nutricional es fundamental la evaluación de la hora de comer. Eh, Primero, ¿quién alimenta? ¿Cómo alimenta? ¿En qué situación lo hace? Si lo hace con el resto de la familia, si lo hace en forma individualizada, si tiene alguna forma de apoyo nutricional, si se alimenta por boca o se alimenta por sonda o por gastrostomía, o muchas veces en forma mixta, la consistencia de la comida, si es un niño o niña que se cansa fácilmente, si necesita adecuación de las texturas, si la verdad es que la mayoría de estos niños y niñas se ven favorecidas cuando se utilizan consistencias homogéneas en forma de puré firme, eh, que disminuyen la complejidad a la hora de comer y favorecen una ingesta energética más adecuada. La posición para alimentarse, si lo hace en AUPA de la mamá o de quien alimenta, o tiene una silla especial. Es muy importante el correcto posicionamiento a la hora de comer, qué tipo de utensilios se utilizan. Lo más frecuente es utilizar cuchara, y esta cuchara tiene que ser chiquita y en lo posible metálica, por si hay mordidas o mordida tónica sobre o el utensilio que estoy utilizando. Eh, una cuchara pequeña favorece bocados más controlados, y de esta forma es más importante la cantidad energética que se va a consumir. La higiene bucal, si quedan residuos entre un bocado y otro, y esto es importante preguntarlo, si hay tos o ahogos durante la alimentación. El tiempo que lleva la alimentación es fundamental, ya que el parámetro del agotamiento es un parámetro que tiene un impacto importante sobre la cantidad energética consumida al final del día, y además la cantidad de tiempo que lleva alimentar a ese niño o niña. Eh, la verdad es que la mayoría de las normas dicen que si hay una ocupación de más de 3 horas en el día para alimentar en forma adecuada y que esto genere un crecimiento adecuado, es una de las banderas rojas que hacen pensar que voy a necesitar soporte nutricional. Y por supuesto tener en cuenta la velocidad de crecimiento. Si es posible, es útil pedir a la familia un video de la hora de comer, que esto permite tener una idea más aproximada de lo que es la alimentación en un medio habitual, en su casa, cómo se sienta, cómo se posiciona, en qué lugar se posiciona, quién alimenta, si lo hace de frente, lo hace de costado, si el niño puede comer en forma autónoma, qué tipo de consistencias tolera mejor. Así que es muy útil también pedir un video a la familia para tener una idea más acabada del momento de comer. ¿Cuándo tenemos que sospechar riesgo para alimentarse por vía oral? Y esto es muy importante. El primer indicador es cuando hay una duración muy prolongada del tiempo para alimentarse. En general, 20 minutos para una comida de consistencia adecuada es suficiente. Más de este tiempo es un signo de alarma. Cuando hay dificultad para masticar, cuando hay residuos faríngeo, es decir, cuando quedan restos de comida en la boca, o cuando está la voz húmeda luego de haberle dado una cucharada de comida, cuando hay dificultad en la apertura de la boca o en la habilidad para formar el bolo, cuando veo que hay un retraso en el disparo del glutorio, esto es un retraso para tragar la comida que le ofrecí y puse en la boca, cuando hay escurrimiento peribucal del alimento por disminución del tono, cuando hay presencia de tos o ahogo, cuando hay antecedentes de haber tenido infecciones respiratorias en repetición o antecedentes de neumonía, cuando el niño o la niña se protege
teniendo rechazo a diferentes texturas. Esto puede ser un indicador de que tiene dificultades para procesarla. Y es importante tener video de deglución, sí, en algunas ocasiones es importante evaluar la deglución, pero siempre hay que tener en cuenta que los indicadores clínicos, lo que pregunte, lo que la familia me cuenta primero, es lo más importante para tener en cuenta como indicador de alguna alteración en la deglución. Piensen que la videodeglución nos muestra únicamente un ratito, que no tiene en cuenta si sus niños tienen cansancio o no, o tienen alguna otra intercurrencia en ese momento. Entonces, la videodeglución es útil, pero no es el único indicador, es una herramienta más y hay que tener en cuenta siempre en el contexto de todo lo demás que evalúo al momento de la evaluación nutricional. Como decíamos, los síntomas gastrointestinales con riesgo de aspiración y reflujo gastroesofágico son muy comunes en esta población y pueden estar presentes en forma continua o en forma intermitente. Y esto es más importante en niños que tienen mucha debilidad, cuando hay una intercurrencia respiratoria o en niños que tienen convulsiones, en que puede haber periodos en que esta incapacidad para alimentarse por vía oral sea más marcada. Es importante la utilización de medicación antirreflujo en forma individualizada y apropiada, para evitar el agotamiento y asegurar un aporte energético adecuado. Las porciones tienen que ser hipercalóricas, pequeñas, en lo posible homogéneas, y dar alimentación frecuente. Es mejor dar 6 o 7 comidas pequeñas con muy buena densidad energética al día que 3 o 4 grandes comidas todas juntas, o sea, la alimentación fraccionada siempre es beneficiosa, adecuar la textura de los alimentos para optimizar la ingesta y evitar la fatiga, usar utensilios especiales cuando estos sean necesarios, es decir, una cuchara más pequeña, una cuchara curva, tener en cuenta la consistencia según si el niño necesita asistencia permanente para comer o puede hacerlo en forma independiente. En el caso de riesgo de aspiración con líquidos, es habitual usar espesantes con líquidos, usar los utensilios adecuados, como por ejemplo un vaso pequeño y escotado, para dar pequeños volúmenes en forma continua. Y por supuesto es muy importante la intervención de una fonoaudióloga cuando quiero optimizar la alimentación por vía oral. Y por supuesto que siempre es preferible la alimentación oral, pero esta debe ser suficiente, es decir, asegurar un crecimiento adecuado y dar un aporte, ya sea en macronutrientes como en micronutrientes, en forma suficiente, ser segura, es decir, disminuir el riesgo de aspiración, eh, y estar libre de estrés. Esto es cuando para la familia el aumento de peso y el crecimiento adecuado se transforman en un problema que hace que sientan una presión permanente de cómo alimentar a su niño o niña. Eh, y es ideal que el soporte nutricional, ya sea por sonda nasogástrica o por gastrostomía, se implemente antes de desarrollar un déficit nutricional importante o determinarlo rápidamente cuando la vía oral no es suficiente o no es segura. Y es importante también lo que ya habíamos dicho antes, que el tiempo para alimentar no debe insumir más de 3 o 4 horas por día. Entonces, ante esta situación, tengo que pensar que ese niño, niña o adolescente necesita un soporte nutricional en forma adecuada. Entonces, ¿cómo comenzar el soporte nutricional? Lo primero a tener en cuenta es que es importante para el pediatra en todas las consultas preguntar cómo se está alimentando y tener en cuenta el crecimiento. Lo primero es optimizar la alimentación por vía oral. Una vez que hice todas las modificaciones y esta no es suficiente o no es segura,
tengo que elegir la vía de acceso en la que voy a hacer soporte nutricional. En un principio, en general, se utiliza una sonda nasogástrica y cuando hay trastornos deglutorios, es importante tener en cuenta que se van a beneficiar estos pacientes con la colocación de una gastrostomía. Voy a definir si la administración va a ser en bolo, es decir, por gavage fraccionado o en goteo continuo según la tolerancia. Muchas veces hay dismotilidad gástrica y dismotilidad intestinal importante y algunos pacientes se van a beneficiar utilizando un goteo continuo. Muchas veces se puede combinar el gavage diurno con el goteo continuo nocturno. Hay que definir los horarios de alimentación en forma individualizada y hay que tener en cuenta si se va a seguir este niño o niña alimentando por vía oral. Tengo que acomodar los horarios de la forma que sea lo mejor para la familia y lo mejor para seguir favoreciendo la ingesta oral. Por ejemplo, primero ofreciendo alimentos por vía oral y luego completando con un gavage después de esa comida. Lo ideal es empezar con fórmulas poliméricas, en general fórmulas que tengan 1 mililitro, 1 caloría. En los chicos que tienen intolerancia a volúmenes se pueden usar fórmulas hipercalóricas, es decir, de 1 mililitro, 1,5 calorías por mililitro. Y cuando tengo gastrostomía, se pueden utilizar algunos licuados, ya que mejoran la tolerancia enteral, mejoran la flora intestinal y con la supervisión de un nutricionista es bueno dar alimentación con licuados en forma adecuada. Comer y alimentar es una tarea muy importante y todas las modificaciones tienen un alto impacto en la calidad de vida, en el estado nutricional, en el crecimiento y en el desarrollo. Entonces es importante que las decisiones sean tomadas en forma interdisciplinaria, es decir, consultando a otras especialidades cuando esto sea necesario y siempre en conjunto con la familia. La verdad es que me gusta decir que cuando hay un equipo interdisciplinario, la familia es parte central de este equipo interdisciplinario y hay que respetar las decisiones y respetar los tiempos en que la familia puede aceptar, por ejemplo, el uso de alimentación por sonda o la colocación de una gastrostomía. Y todas estas decisiones tienen que ser muy consensuadas con la familia y con el niño o niña en el caso de que éste pueda opinar sobre cuál es la mejor forma de alimentarse. Entonces, como conclusiones, lo más importante es la prevención. Es importante tener en cuenta en cada evaluación crecimiento, seguridad nutricional, y esto es en cuanto a seguridad por la alta prevalencia de trastornos deglutorios y por la alta prevalencia de desnutrición que tiene esta población. Y hay que anticiparse a lo que voy pesquisando como factores de riesgo nutricional para hacer las intervenciones adecuadas y prevenir complicaciones. Es fundamental el seguimiento nutricional especializado en forma periódica. Hay que tener en cuenta que ningún índice antropométrico es óptimo, pero lo ideal es el seguimiento con velocidad de crecimiento en forma individualizada y, si es posible, con composición corporal, ya sea con la utilización de pliegues y fórmulas para establecer composición corporal o hacerlo en forma directa. El apoyo nutricional tiene que ser siempre individualizado, teniendo en cuenta el grado de compromiso, ya que no hay normas establecidas. Tener en cuenta que el seguimiento interdisciplinario es fundamental, es muy importante el rol que cumplen los terapeutas, sobre todo fonoaudiólogo y TO, a la hora de optimizar
indicación a la hora de comer, y es muy importante tener en cuenta que la familia y los cuidadores son el centro del equipo interdisciplinario a la hora de tomar decisiones. No quiero dejar de decirles que cada niño y cada familia es única y la función de nutrir y alimentar son fundamentales y tienen que ser pensadas siempre en forma individualizada. No hay normas, y hay muy poquitas publicaciones en este respecto. Entonces, cada decisión tiene que ser tomada en forma individualizada. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Les dejo mi mail y me quedo un ratito por si hay alguna pregunta.